Buenos días a todas y a todos, según os estoy hoy, un domingo más, vamos a comentar o a charlar sobre el tema de la memoria histórica. Hoy vamos a desarrollar un tema que normalmente, o desgraciadamente, digamos, pasa desapercibido. Hoy vamos a ver y vamos a comentar sobre el retorno de las mujeres republicanas, por ejemplo, por la frontera de Irún. Lo vamos a hacer de una manera tranquila y con algunos datos que ilustran cómo fue aquel desmadre, sobre todo en los años desde el 37 hasta el 39 y un poquito más luego. Pero bueno, nos centramos en ello. Bueno, sin más entramos. La resistencia silenciosa. El retorno de las mujeres republicanas y sus hijos/hijas fueron una derrota impuesta, un regreso teñido de rabia y de miedo. Entre enero y mayo de 1939, el goteo constante de cuerpos agotados cruzando la frontera fue la viva imagen del fracaso de Europa y de la violencia fascista que ya lo contaminaba todo. Ellas, las mujeres, cargaban sobre sus hombros no solo a sus hijos, sino también el estigma de haber sobrevivido. Su frente de batalla no había sido la trinchera, sino la resistencia silenciosa, el poder sostener la familia, proteger a los hijos y decidir cada gesto con el cálculo de qué represalias caerían después sobre ellas o sobre nosotras, en el caso de ese pensamiento. En enero y febrero de 1939, la frontera de Irún fue una condena helada, un frío que cortaba la piel, pero más cortaba la certeza de lo que le esperaba al otro lado, que le esperaba la humillación, los interrogatorios, las sospechas de ser rojas y con ella la amenaza de perderlo todo. Poco se ha dicho de ellas, porque la historia oficial reservó su página para los hombres, para los que estaban en el frente, o para los prisioneros de los campos de concentración. Pero estas mujeres también estaban presas en conventos, en barracones, incluso en campos, con sus hijos enfermos y con su dignidad arrastrada por el fango del exilio. Ya en 1937, Francia había dejado claro que no las quería, ni a ellas ni a sus hijos. Eran demasiado caras, demasiado molestas, demasiado peligrosas por sus ideas, por su memoria, por lo que representaban. La Francia republicana que las había acogido a medias se volvió pronto cómplice de la represión franquista. Deportaciones forzosas, repatriaciones disfrazadas de caridad, podemos poner un montón de ejemplos. No fue un regreso, como hemos dicho antes, sino una entrega en bandeja a sus verdugos. Atravesar el puente Avenida en Irún era más que cruzar un río, era saltar al vacío. El Bidasoa corría indiferente bajo sus pies, mientras ellas caminaban directo a las fauces del franquismo. Allí no había alivio, sino un desfile de guardias que las registraban, las insultaban, las reducían a sospechosas. La maternidad que había sido su motor en el exilio se convertía en arma contra ellas. Madres rojas, indeseables, mujeres marcadas para que la sección femenina les arrebatara lo único que todavía tenían, y eran sus hijos. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre del mismo año, todavía, llegaban a la frontera de Hendaya-Irún varios convoyes con mujeres, niños y algunos hombres republicanos, procedentes de los departamentos franceses de Loira y de las Landas, para ser repatriados. Y ponemos varios ejemplos aquí. El 31 de octubre en Hendaya, 240 mujeres y niños llegaron en tren. Muchas se negaron a bajar, convencidas de que las traían a España y no a otro campo de Francia. Finalmente fueron alojadas en un centro. El 1 de noviembre, unas 50 mujeres se resistieron violentamente a ser llevadas a la frontera, gritando, tirándose al suelo y agrediendo a los agentes. Los gendarmes y la Guardia Civil y tropas lograron traerlas a Irún. El 3 de noviembre, un centenar de mujeres y niños se bajaron en una vía equivocada, creyendo que se iban a otro campo. La gendarmería las recogió y las envió a la frontera en autobuses. El 4 de noviembre, 250 personas fueron llevadas en autobús. Durante el traslado, un hombre intentó huir saltando del vehículo y ya en el puente internacional, en el puente Avenida, mujeres y niños se resistieron con gritos y violencia. Una apuñaló levemente a un guardia civil, la otra intentó arrebatar la pistola. En fin, finalmente todas cruzaron el puente bajo fuerte custodia. La incertidumbre, el paso de la frontera, las circunstancias de sus seres queridos y las dudas propias, así como el cuidado de sus hijos, era una nebulosa diaria que vagaba por el cerebro de cada mujer refugiada. Esto es extensible a lo que está pasando hoy en el resto del mundo. Entre enero y mayo de 1939 pasaron por Irún y Hendaya casi 32.000 mujeres y niños teóricamente republicanos. Mujeres despojadas de todo menos de su rabia. Mujeres que volvieron sin más equipaje que el miedo y los hijos en sus brazos.
Mujeres que, al ser olvidadas por la historia, fueron doblemente exiliadas, primero de su tierra y después de la memoria. La historia de estas mujeres no es un pie de página, es un núcleo de la memoria antifascista. Ellas no solo sobrevivieron a la guerra y al exilio, sino también al silencio impuesto por una posguerra que quiso convertirlas en sombras. No volvieron derrotadas, sino empujadas. No fueron víctimas pasivas, sino sujetas políticas que con sus cuerpos y su resistencia cotidiana sostuvieron la vida cuando todo lo demás se hundía. Recordarlas es desobedecer al olvido franquista y patriarcal. Es nombrarlas, en voz alta, para que nunca más se las encierre en conventos, ni en prisiones, ni en las notas al pie de página de la historia. Porque fueron invisibilizadas, pero nunca fueron vencidas. Hasta aquí da lugar a este artículo, espero que os haya gustado. Si os gustan estos temas le dais al like, si os suscribís todavía mejor, y nos vemos la semana que viene. Mila esker zuena arretagatik eta horrengo bat arte. Ondo bizi, agur.